En Testing Cars MX nos dicen que la nueva Ford Territory 2023 es una SUV elegante y tecnológica. Por otro lado, Rodrigo de Motoren asegura que este es un nuevo SUV que debes conocer, mientras que en Trip PH en Filipinas, donde Ford Territory se comercializa desde hace unos años, se preguntan si esta SUV es la mejor costo-beneficio. En mi opinión, tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, y estás a punto de enterarte de toda la verdad. Lanzamos una encuesta sobre la nueva Ford Territory 2023 y ustedes nos preguntaron. César Ballesteros, ¿qué opinas de la influencia china en el diseño? ¿Crees que Ford debería traer más vehículos así a México? Opino que sí se siente la influencia china de manera favorable, sobre todo en la interfaz, por ejemplo, del centro de infoentretenimiento. También se siente la influencia china en poner los controles de climatización en la pantalla, y eso no me encanta, pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Definitivamente sí creo que es una mejora en la dirección correcta. ¿Debería traer más vehículos hacia México? Sí. Una interfaz más actualizada, unos botones capacitivos aquí abajo para la climatización, todo esto es bueno. Julián Mariscal, nadie ha hecho una reseña de la versión ambiente de entrada. La pedimos a ciegas, espero una buena opinión, gracias, excelentes videos, un saludo Gonzalo. Pero es porque creo que las diferencias son muy pocas. Esta es la versión intermedia, tiene lo mismo que tiene la versión ambiente, con la excepción de el techo panorámico, la cámara de reversa y dos, tres otras cositas, pero es la misma, es el mismo motor, son las mismas pantallas. Desde la versión inicial, Ford Territory no es básica ni austera, viene con todo esto que estás viendo. JC, hola Gonzalo, esta camioneta por el rango de precios parece estar entre Taos y Tiguan, pero ¿quién sería su competencia directa? JC, más bien me parece que está por precio entre Tiguan y Teramont, porque sí cuesta un poquito más que Tiguan, pero no cuesta tanto como Teramont, y es mucho más espaciosa que Tiguan, con un motor un poco más grande, un poco más poderoso y mejor desempeño y buen rendimiento de combustible. Su competencia directa por precio, sobre todo, me parece que son Nissan X-Trail, Honda CR-V y Jack 66 Pro. Esas son las tres que yo diría que se le acercan más en precio y está compitiendo. Ámbar Cedillo, yo pude tener una prueba de manejo, me encantó el diseño, me da la sensación de amplitud, la siento más grande de lo que realmente es, muy bonito todo, pero siento un poco de falta de calidad y duración de materiales, y la suspensión la sentí algo rígida. Transmite de más las irregularidades, y lo que también me encantó es el precio, muy buen precio. Sorprendente de Ford, que siempre tiene precios altos en sus vehículos. Emanuel Ob, hola Gonzalo, ¿consideras que podría ser mejor opción la Territory que una RAV4? Por espacio, sí. Por capacidades off-road, no. RAV4 Adventure tiene mejores capacidades off-road que Ford Territory. Ford Territory es un vehículo urbano y de carretera, es un vehículo familiar, y con todo lo que tiene, sí me parece más producto que RAV4. Gabriel Millán, hola Gonzalo, te mando un abrazo. Mi pregunta, por el tema de combustible, ¿es recomendable o sería mejor una Tracker? Solo por el combustible, posiblemente la Tracker básica, transmisión manual con motor turbo 1.0, es más pequeña, más liviana y más ahorradora de combustible, pero no tiene todo lo que Territory tiene. Pero posiblemente por combustible sí, Tracker sea un poco más ahorradora que Territory. Uriel Leija, ¿cuál es su precio, Gonzalo, y qué tan bueno es su costo-beneficio como para tomarla en cuenta sobre la Explorer? Wow, sobre la Explorer, pues sí es mucho más accesible que la Explorer, ¿sabes? Si el dinero es un tema, esta te va a dar más camioneta por menos precio, creo que sería la forma correcta de expresarlo. Pero si tienes para la Explorer, ¿por qué no? Ricardo Sebastián Villarroel, ¿llegarán a Sudamérica? No a todos los países, pero algunos países de Sudamérica, si mal no recuerdo, Argentina, Colombia y no me acuerdo qué otro par de países más de Sudamérica. Francisco Maciel, buen día, mi duda es el motor y caja de velocidades, ¿es Ford o es de la marca china que fabrica la camioneta? Es una colaboración tecnológica entre Jiangling Motor Corporation y Ford Motor Company. El motor es Ford, la carrocería es Ford, el vehículo es Ford porque se fabrica legalmente, es una colaboración entre las dos, no hay manera de separar uno del otro. Manuel Piña, Territory o Escape 2023, máximo espacio Territory, máxima eficiencia y deportividad Escape híbrida 2023.
Hay una nueva tendencia en varias marcas de poner las luces diurnas arriba y las luces de conducción nocturna en la parte de abajo. Marquen mis palabras, esta línea que ahora vemos de cromo eventualmente va a ser una línea iluminada. Corríjanme ustedes si me equivoco, pero todo parece indicar que el radar para las asistencias se encuentra ubicado en esta parte de la fascia. Ahora, esta es la versión intermedia, esta versión no equipa dichas asistencias. La versión tope de gama es la que equipa las asistencias y aquí es donde encontraríamos el radar. Corríjanme si me equivoco. En vista de que Walter White todavía no llega, ¿por qué no vamos a ver cuánto le cabe por atrás? Claro, no hay vehículo familiar que se respete, que tenga mal espacio. Ancha por dentro, buena altura. Además, existe la posibilidad de abatir los asientos 60-40, genera muy buen espacio volumétrico interior. Sin embargo, hay un pequeño escalón aquí. Lo malo es que la llanta de refacción es temporal. Lo feo es que es de rodada angosta. Lo bueno es que es de tamaño o rin idéntico al de las otras llantas, el de las otras ruedas. Descansabrazos, está cómodo, pero el respaldo se inclina hacia atrás. Esta inclinación es de las cosas más cómodas y deliciosas que puede haber a la hora de ser pasajero en un asiento trasero en cualquier SUV. Asientos preciosos bitono. Por este lado, ventilas de aire acondicionado para los pasajeros de segunda fila y un puerto USB, pero eso no es todo. Miren este espacio de rodillas. Miren cómo va mi torso inclinado, reclinado. Este posiblemente es el SUV de su rango de precios con más espacio para los ocupantes. No van a ir más cómodos en ningún otro SUV a la venta en este rango de precios el día de hoy. Además hay techo panorámico. Este es el famoso Vista Roof. Vista Roof es la marca registrada de los techos panorámicos de Ford. Lo primero que llama la atención es el diseño de esta consola, que es al mismo tiempo clúster de instrumentos por este lado e infoentretenimiento por este otro. Técnicamente son dos pantallas y hay dos tamaños distintos según la versión. Para la versión inicial y la versión intermedia de Ford Territory tenemos esto que están viendo en este momento. Pantalla de 12 pulgadas para infoentretenimiento y pantalla de 7 pulgadas para clúster de instrumentos. Sin embargo, es muy astuto lo que hizo Ford cuando nos da esta pantalla de 7 pulgadas. La pantalla como tal termina aquí en esta esquina, pero continúa el termómetro de este lado y el medidor de combustible de este otro para darnos la apariencia de un círculo completo y una pantalla mucho más grande. La versión tope de gama de esta Territory sí tiene una sola pantalla de 12 pulgadas como hasta por acá. Básicamente dos de 12 pulgadas, una de cada lado. Hay Android Auto, hay Apple CarPlay, hay dispositivos, ajustes del vehículo. La pantalla es completamente táctil, sí, pero si se dan cuenta es tan enorme el espacio que no lo alcanzo. Me faltan unos centímetros para alcanzarla con mi dedo, tengo que estirarme. Hay cámara de reversa desde la segunda versión, desde la versión intermedia. En la cámara de reversa las pautas son dinámicas. Me habría gustado también ver un poco más de ajustes de diferentes ángulos y otras cosas. Esta versión intermedia sí tiene sensores de reversa. Vamos a ponerlos a prueba. Esta es de las pocas diferencias que hay porque las tres versiones son en realidad muy parecidas. La cámara de reversa es una de las diferencias, el tamaño de la pantalla del clúster de instrumentos es la segunda diferencia, el techo panorámico Vista Roof es la tercera diferencia y los vidrios con función de un solo toque la cuarta diferencia. El control crucero autoadaptativo, la quinta diferencia, así como los interiores bitono, sería como la sexta diferencia. Es el mismo motor, la misma transmisión, el mismo desempeño, la misma seguridad, no escatima en nada, está muy bien. Controles para la climatización aquí abajo, completamente capacitivos, de hecho no son botones de nada, es una cosa lisa con iconitos que se van iluminando, me gustan mucho. Lo que sí me gustaría es una perilla para mover por lo menos el nivel del ventilador o la temperatura. Si quiero ajustar temperatura, necesito irme a la pantalla, al menú. Desde la ubicación enorme y la colocación de las pantallas en una sola pieza, hasta el diseño limpio, libre de botones aquí, esto es algo que veríamos en una línea premium de vehículos. Lo mismo sucede con los controles para el infoentretenimiento. Aquí podemos subir y bajar volumen, cosa que sí me gustan, y apagarlo o encenderlo. Esto es un botón. También tenemos varios atajos: menú Home, tomar llamadas, música, retroceso, sistema Auto Start Stop para ahorrar combustible en ciudad. Hay una bahía para portavasos
por si todo eso fuera poco, una bahía de carga gigantesca con esta cosita deslizable. Pero lo más fascinante no es esto, sino esto de aquí abajo. Este espacio empieza a ser cada vez más visto en diversos vehículos. Me gusta mucho, le da un toque muy elegante. Está la conexión para los puertos USB. En el timón o volante tenemos control para los menús de la pantalla. De nuevo, la interfaz es ligeramente distinta. Es que presionar aquí para controles de audio y luego otra vez para ajustes del vehículo, auto start stop, teléfono. Mientras que por este lado está el control de velocidad crucero. Detallitos que me gustan, esto de aquí para los vidrios me parece como un cuadrante de navegación. La ficha técnica dice que hay 3 puertos USB, pero a mí me consta que hay 4. 2 ahí abajo, 1 acá atrás e incluso 1 acá arriba para que conectes una dashcam o cámara de tablero. Este es uno de los primeros volantes de Ford en un vehículo que no sea Mustang, que veo que es mochito de abajo, que es en D, tipo deportivo. Los asientos son anchísimos. En la primera versión son tela, en la segunda versión vinipiel, en esta de aquí, mientras que en la versión titanium son piel. Me habría encantado que fuera un cafecito más oscuro, tal vez tipo King Ranch, porque se ensucia menos. El asiento del conductor tiene ajuste manual, tanto de altura, inclinación y todas estas cosas, y puedo vivir con ajustes manuales porque seamos realistas. ¿Cuántas veces al día tienes que andar ajustando tu asiento? Si a mí me lo preguntan, es la versión intermedia la que más se va a vender y es la que siento que tiene mejor relación costo-beneficio, porque es la versión donde ya encontramos el techo panorámico y un par de cositas más de lujo y confort que te hacen la vida más cómoda. 3, 2, 1, aceleración y ahí salió. En lo que suelta el freno autónomo hay como un medio segundo, un segundo de retraso. 100 kilómetros por hora. Me encanta la dirección, se pone más firme con la velocidad. 150 kilómetros por hora con la mano en la cintura. Si te lo preguntas, oye, ¿será que le cuesta trabajo al motor? No le cuesta. Tiene suficiente torque, buena aceleración, 170. Sigue empujando con todo, 175, 176. Ajá, todavía es el cambio de velocidad y sigue empujando más. Pero aquí ya se toma un poquito más su tiempo, arriba de los 180 kilómetros por hora. Me sorprende la estabilidad, es muchísimo, pero muchísimo más estable de lo que hubiera esperado. Para mi sister que comentó que la suspensión le parece firme, la suspensión tiene que ser un poco más firme para que a alta velocidad pueda tener esta estabilidad que tiene a 188 kilómetros por hora, 187. Aquí está electrónicamente gobernada, 187 kilómetros por hora. Esta es su velocidad tope. No se escucha ruido de motor. Lo que más escucho es sonido de viento y de rodamiento, pero no se sienten los 190 kilómetros por hora. Esto es un Ford, mi gente. Esto es un Ford. El hecho de ir a casi 190 kilómetros por hora con esta tranquilidad, eso es calidad Ford. Ahí está la propiedad intelectual Ford, ahí está la ingeniería de Ford. Por esa sensación a esa velocidad de tranquilidad y seguridad a alta velocidad, ahí es donde te das cuenta que vale cada centavo. Es más, por su precio está barata. Se maneja como un SUV de $1,000,000, de $50,000. No sacrifica motor, no sacrifica potencia, no sacrifica estabilidad, no sacrifica seguridad en ninguna versión. Quedo muy, pero muy contento. En cuanto a seguridad, 6 bolsas de aire, control de tracción, estabilidad, distribución electrónica del frenado, son estándar en todas las versiones. Asistencia de ascenso y descenso en pendientes, sensores y alertas de punto ciego y tráfico cruzado también son estándar en todas las versiones. O sea, no escatima. Ya quiero ponerla lado a lado contra Honda CR-V y la nueva Nissan X-Trail, porque va a ser una batalla donde la competencia va a sufrir. Si Ford México me está escuchando y nos quiere prestar una de estas para viajar de Tijuana hasta Olbosch, con muchísimo gusto le hacemos el video. Será un placer y un gran honor. En cuanto a rendimiento de combustible, a 100 kilómetros por hora nos está dando reales en carretera 13.3 litros por 100 kilómetros. El promedio y el instantáneo 18 kilómetros por litro. Nada mal. Yo creo que sí le podemos sacar unos 15 a 17 kilómetros por litro en carretera con buenos hábitos, llevando la pata suave.